Saludos con todos, sean bienvenidos a este módulo de Tecla Structural Designer, en el cual estaríamos dando ciertos comentarios respecto al modelado justamente de este programa que sirve para el diseño estructural y el propio análisis de las propias estructuras. Como podemos ver, tenemos acá una estructura abierta, tanto en su 3D como sus plantas, que espero que si este tipo de videos llega a tener una acogida buena, sigamos dándole más énfasis en reproducción a ellos. En esta sesión de ahora va a ser en el uso de la interfaz netamente, la interfaz de el tecla. Vamos a dar de manera general en base a ello, al menos los comandos más importantes. Como bien vemos en cada proyecto o programa, siempre vamos a tener unas pestañas. Home, Beam Integration, Model, Edit, Load, Analyze, Design, Slide Deflection, Foundation, Report, Draw, Windows. Todas estas pestañitas hacen una referencia a una cierta cantidad de herramientas que me van a permitir generar ciertas acciones dentro del programa. Cabe recalcar que este programa de tecla tiene una similitud muy considerable, bueno, al menos lo he sentido yo por mi parte así, una similitud interesante de interfaz con el Revit. Inclusive lo siento hasta un poquito más cercano que el propio Tecla Structures. Así que lo digo como un comentario. No que todos los comandos funcionen igual, ¿no? Sino que tiene una interfaz muy similar, a menos que me llamó la atención. De esto cabe destacar que hay elementos que pueden representarse dentro de la pestaña modelo. Acá podemos ver todos los elementos que vamos a modelar. Columnas, vigas, celosías, muros, etcétera. Demás elementos. Pero de lo necesario, siempre podemos empezar con el menú Home. Recordemos que con Home nosotros vamos a poder abrir, crear uno nuevo, cerrar, guardar y guardar como nuestros archivos. Estos van a ser nuestros botones principales de inicio del proyecto. Luego tenemos más botones adicionales, configuraciones, propiedades internas, configuraciones del modelo, etcétera. Lo relevante de ello es que también tenemos herramientas de acceso rápido. De igual manera como propiamente representaba el mismo Revit, también tenemos dichas herramientas. Tenemos en esta cinta, como les digo, estas funciones principales. Ahora, después de ello, nosotros tenemos que reconocer esta interfaz de las pestañas de vista. Algunos tienen complicaciones, simplemente inician un proyecto quizás de este estilo y quieren saber cómo hacen para poder visualizar las vistas de un proyecto que acaban de ingresar. Entonces, uno tiene que usar las herramientas similares como fuera el Revit. En este caso tenemos esta pestaña de Structure. En esta pestañita, dentro de esta paleta izquierda superior a la de propiedades, tenemos una representación como un árbol, un diagrama de un árbol de selección, donde podremos ver todas nuestras vistas, elementos, miembros que están vinculados dentro de. En este caso, yo voy a poder utilizar esta vista para dirigirme a perdón, esta ventanita para dirigirme a una vista. En este caso diría, por ejemplo, Levels. Voy a irme a este que está creado en nivel uno. Ahí tengo su vista en nivel uno. Y dicen, Inge, ¿cómo puedo hacer para que puedo separarlo en dos lados, ¿no? De izquierda a derecha, como lo hacíamos con el Revit? Bueno, acá no funciona el WT, no es como en el Revit que nosotros usamos el WT. Simplemente tendríamos que jalarlo un poco y acá me va a aparecer una pestañita. Esta pestañita de en medio, izquierda, arriba, derecha, abajo, todo como lo vemos, me va a permitir mover dicha visualización. Justamente acá podré darle el enfoque que me corresponda a mí. Algo interesante es que de manera nativa, en mi tecla Structural Designer, o podemos decir también TSD de cariño, TSD, me va a permitir dar ciertos patrones, como ciertos patrones, patrones necesarios a una selección. Imaginemos que yo hago clic en esta selección de esta zona, al tener una selección en otro lado, por ejemplo por acá, no llego a tener esta selección marcada, a pesar de que es el mismo elemento. Inclusive si yo hago clic en este otro, tampoco se llega a marcar. Esta representación puede ser un poco ambigua para algunos, pero en verdad representa una forma de trabajo que tiene una vista independiente entre cada una. Entonces, si yo, por ejemplo, borro este elemento, pongo suprimir, ok, este elemento desaparece en ambos, pero a pesar de que yo lo mantuve seleccionado, nunca tuvo una selección acá propiamente, como si las vistas fueran independientes, al menos de esta manera nativa que estamos viendo hasta el momento.
Algo que cabe recalcar de este uso del tecla Structural Designer es que nosotros también dentro de esta pestaña de estructuras podemos utilizar nuevas vistas. En este caso tenemos frames. Los frames van a representar como vistas de elevaciones o incluso las propias grillas del proyecto. Y acá tengo un frame 3, me está representando dicha grilla y puedo ver un levantamiento de esta mencionada. Así podría yo ir navegando por cada una de estas interfaces y todas las necesarias validaciones para poder darme un paseíto dentro del mismo programa. Algo interesante de esto es que el propio tecla Structural Design también tiene su paleta de propiedades. Acá podemos ver a la izquierda que tenemos las propiedades propiamente de los elementos. Estos elementos van a tener diferencias como si fuera una categoría diferente. Por ejemplo, los suelos van a tener diferencia quizás de otros elementos como las columnas, vigas, etcétera. Si en caso yo quisiera variar de elemento, puedo poner tab. Y ahí pueden ver como que con tab, a través de la ventana propiamente temporal que tengo en el proyecto, me va a sacar una selección. No intenten hacer clic en esta ventanita, no es tan fácil, al menos en estas sesiones que estamos viendo. Tenemos que hacerlo con tab para poder alcanzar dichos elementos con tab. Así podemos agarrar independientemente cada uno de ellos. Si quisiera ver las propiedades de elementos, que es lo más relevante de este tipo de proyectos, podría hacer clic en uno de ellos y visualizar sus propiedades que tienen acá a la izquierda. Acá podemos ver propiedades de grupo, tope de nivel, base de nivel del propio elemento. Pueden visualizar que está desde la base del propio proyecto hasta la parte del nivel 5. Tipo de característica columna, dice columna, tipo de elemento viga. Bueno, son temáticas ya de este modelado que se está presentando. Si yo quisiera saber unas características de la sección, podría visualizar en el apartado de la propia sección. Vamos a visualizar dónde está el apartado de la propia sección. Stop level, fabrication. Está por acá, en All Stacks, sección. Si yo quisiera variar la sección o verificar la sección del elemento, podría editarlo y verificarlo. También podría añadir más elementos, si es que en caso no tuviese una variación pertinente. Acá ya tendría que describir la forma, el tamaño, las representaciones físicas y darle la validación correspondiente. Si en caso quisiera tener un elemento definido, también puedo basarme con la librería del propio proyecto. Circular, L-section, T-section, C-section, etc. Esto es simplemente una manera general de ver las cosas. ¿Dónde podría definir todo este tipo de información, tanto de las secciones o también como la que no he mencionado, el inclusive material respectivo? Todo esto dentro de la pestaña Home. En Home tenemos unas ciertas características del Manage Property Sets o del Settings, Manage View Configuration, Settings, etc. Vamos a hacer clic en Settings y en Settings podemos ver ciertas características del propio proyecto. Y en caso yo quisiera cambiar el idioma dentro de Settings, podría irme a Language. Y acá en Language cambiarlo al idioma de preferencia que yo pudiera necesitar. En este caso puedo ponerlo español. Obviamente que tendría que reiniciar el propio programa para hacer este tipo de cambio aplicable. En este caso no lo voy a hacer. Si deseo hacer un tipo de representación llamado a las configuraciones del propio modelo, podría irme por acá, en este Model Settings. Y acá podría verificar ciertas temáticas necesarias al código de diseño. En este caso tengo unas regiones pertinentes. Acá podemos ver quiénes trabajan con el ASI, el Eurocode, la normativa necesaria pertinente. Y acá puedo validarlo con el propio código de diseño que pudiera tener. Unidades, referencias, cargas, etcétera. Para ello, no lo voy a modificar al menos en esta sesión actual. Creo que simplemente manipulando un poco podemos indagar ciertas características. Quizás más adelante podemos adaptarlo a una normativa peruana. Si en caso yo quisiera hacer una modificación de los propios materiales, podría irme a la pestaña de Home y en la herramienta de materiales. Acá podría definir cada uno de los materiales que vienen por defecto en el proyecto, tanto para añadir o incluso para poder revisarlos. Acá puedo definir cuál quiero que sea por default según el tipo correspondiente. En este caso, en este material que tengo acá,
tengo una referencia al código, bueno, al Eurocode en pocas palabras, y el tipo de material. En el caso de Steel, tengo el necesario. Si cambiaría a concreto, voy a poner acá, concreto tendría los siguientes. Y así sucesivamente con cada uno. Podemos revisar cada uno de ellos y verificar si tenemos unas variaciones diferentes o no. Por ejemplo, acá si lo cambio al United States y me cambia el concreto al correspondiente PCI, que es la unidad primordial al menos de este tipo de normativa en dicho país. Adicional a ello, en la pestaña de materiales, también podemos modificar ciertas temáticas de las secciones, justo para seleccionar esta base de datos en dichas referencias. Acá podemos ver ciertos elementos que pueden servir como base principal para el modelado de dichas secciones. Tenemos unas características, una gran gama de esta librería que podemos utilizar. Y en base necesitemos algo, podemos añadirlo. Por ejemplo, si yo quisiera generar de este double roll y sections, puedo generar acá una adición. Así que le pongo un nombre y lleno todas sus características primordiales mediante la selección de esta fuente. Ya que tengo acá dos secciones, puedo decir qué secciones quiero que se dupliquen para ello. Ahí con cualquiera de las demás dimensiones también podría generar una cierta representación. Si en caso uno de ustedes desea verificar cada uno de los contenidos de la base, podemos verificar también un tema de resistencia de conexión. Acá podemos verificar aproximadamente la resistencia que tiene cada uno de estas secciones con su respectivo tornillo o fila de tornillos correspondiente en base a ciertas características que uno puede interpretar dentro de este cuadro de diálogo. Ahí podemos variarlo y posicionar las necesidades del propio proyecto. Tenemos dimensiones también de las propias platinas o las láminas correspondientes, las placas. En el steel joist que corresponde a las viguetas de una nave, bueno, puede ser un almacén, una nave industrial. Verificar qué secciones podemos añadir acá, verificar, bueno, en este caso no tenemos una cargada, habría que cargarlo previamente. Y así incluso manejar nuestras secciones que tengamos actualizadas en nuestro proyecto. Casi siempre dependiendo del código o continente que estemos teniendo actualizados en este mencionado. Para otras temáticas de revisión, si yo deseo, por ejemplo, visualizar las propiedades de dichos elementos, podría simplemente darle un pequeño doble clic al elemento y verificar sus propiedades. En base a ello, podría tener características de esta pestañita propia visualizadas en esta nueva ventana. Y así con cada uno de sus principales dentro de este árbol. En caso uno desee saber cómo rotar, acercarse dentro del proyecto, podemos usar clic derecho y con clic derecho empezaríamos a rotar en nuestro propio modelo. Eso sí es una diferencia notable con los demás software que podemos quizás manipular. Tenemos igual el uso del cubo propiamente utilizado en varios software de modelado. Y si en caso, uy, se me fue acá. Si en caso uno desee cambiar posiciones o verificaciones respecto a un punto, hacemos clic en el elemento y empezamos a mover para orbitar dentro de ese elemento. En base a este resumen introductorio del proyecto, creo que el propio Teclar Structural estaríamos dando este repaso para que ustedes puedan involucrarse y tener una cercanía con este software, que probablemente puede que sea de un interés para algunos, sobre todo porque algunos pensaban solamente que el tecla era solamente de modelado, pero también sirve para un tema de diseño, siempre y cuando sea el tecla Structural Designer o TSD, como lo quieran minimizar en su nomenclatura. En las siguientes sesiones que se pueden seguir dando, vamos a hacer un tema adicional al modelado, en el justamente correspondiente vigas, columnas, plantas, etcétera. Entonces sean bienvenidos a este módulo y en caso de poder continuar, sería ideal que todos estemos participando de la manera más cordial. Eso ha sido todo, les habló Jorge Tizón y nos estamos viendo en otro video, sea en este software o en otro. Cuídense.